Gracias, presidente. El día de hoy, ante las graves carencias de nuestro sistema educativo, es necesario reconocer que el acoso escolar, o mejor conocido como bullying, es uno de los principales motivos por los que nuestros alumnos de educación básica, tanto en instituciones públicas y privadas, no alcanzan una formación escolar de calidad debido al hostigamiento de otros compañeros y a la ineficiencia de los docentes por poner fin a esta situación. Esta práctica, que se vuelve frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria, en otras partes del mundo se está adaptando incluso a la tecnología, dando como resultado el ciberbullying, es decir, el acoso a través de Internet, específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos. El número de niños y niñas y jóvenes que se quitan la vida a consecuencia del bullying va en aumento, por lo que es urgente tomar acciones en contra de este fenómeno que viola el libre derecho psicosocial de los menores dentro de todo el territorio nacional, más aún por el compromiso que ha adquirido el Estado en la salvaguarda de los derechos humanos. A pesar de que México ratificó su adhesión a la Convención sobre Derechos del Niño, con lo que se comprometió a tomar medidas para garantizar la no discriminación de las niñas y niños, según el estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje elaborado por la OCDE, nuestro país ocupa el primer lugar con mayor violencia verbal, física y psicológica entre alumnos de educación básica, pero también tiene a los maestros menos preparados y más faltistas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia determinó que en muchas escuelas en México discriminan a los alumnos de pocos recursos, a los indígenas, a las niñas, los habitantes del campo, las madres adolescentes, a los que tienen alguna discapacidad o problema de aprendizaje. En julio del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que el incremento en el acoso escolar representa un riesgo para más de 18 millones que cursan la primaria y la secundaria. De esta forma, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 8 de cada 10 alumnos sufren de abuso escolar. Sin embargo, según la encuesta de parametría, solamente el 23% de los padres dijo desconocer la existencia de los mismos. Cabe mencionar que ante esta situación, el pasado 25 de mayo del 2011, se presentó la iniciativa de ley para prevención, diagnóstico y tratamiento del acoso escolar en el Distrito Federal por parte de la diputada Mariana Gómez del Campo, misma que fue aprobada en diciembre de ese mismo año y cuyo contenido comprende la creación del Consejo para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Acoso Escolar en el DF, comités de convivencia escolar y una línea telefónica de denuncia a cargo de la Secretaría de Educación Local. Asimismo, el 29 de noviembre del 2011, el Gobierno del Distrito Federal y la Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubs UNESCO suscribieron un convenio para abatir el fenómeno del bullying entre los niños y los jóvenes. Con esta acción, la Secretaría de Educación realiza acciones en las escuelas capitalinas para garantizar a los niños y los jóvenes el derecho a una educación libre de violencia. El documento retoma la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos para erradicar la violencia. No obstante, es necesario que los esfuerzos sigan incrementándose con el fin de garantizar la defensa de los menores en sus centros educativos y que los primeros años de su formación no se vean truncados por la carencia del Estado para garantizar su desarrollo. Por lo tanto, la reforma que hoy proponemos tiene la finalidad de otorgar facultades
a la Secretaría de Educación Pública para abatir el fenómeno y coordinar las acciones en todo el territorio nacional por medio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicha atribución también se plasma en la Ley General de Educación en su carácter de ordenamiento rector en materia educativa a nivel nacional, con el objeto de que la educación que imparte el Estado en sus diversas modalidades tenga como fin la realización de acciones y la prevención de estas conductas. Asimismo, la reforma tiene la finalidad de establecer que el combate a la violencia física, verbal, moral o de cualquier otro tipo cometido por estudiantes en contra de otros estudiantes será criterio que oriente la educación, imparte el Estado y sus organismos descentralizados. Para este efecto, se adicionan también el capítulo 14 y los artículos 42 bis a 42 bis 4 a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir que los poderes federales y las entidades federativas adoptarán medidas legislativas y administrativas necesarias para erradicar este tipo de conductas y garantizar el derecho de niños y niñas adolescentes a asistir a escuelas públicas y o privadas libres de violencia. Se promueve que los autores de las conductas de violencia y o acoso escolar sean acreedores a las siguientes sanciones. 1. Se levantará un reporte al autor o autores especificando la conducta realizada y las sanciones a las que se han hecho acreedores. La dirección de la escuela citará a los padres o tutores de los agresores para informarles del comportamiento de su hijo o pupilo y solicitará que se comprometa a tomar las medidas a su alcance para inhibir este tipo de conductas. Número 2. En caso de reincidir, se suspenderá a los alumnos o al alumno por el tiempo que la dirección considere adecuado y durante este tiempo se encargará a los infractores la realización de trabajos especiales a fin de que reflexionen sobre su proceder. Número 3. En caso de que estas conductas continúen, los alumnos infractores serán dados de baja de la escuela y reubicados en otras donde exista un lugar para ellos. 4. Independientemente de lo dispuesto por los incisos anteriores, los padres o tutores podrán acudir ante el Ministerio Público competente en caso de que la realización de tales conductas resulte en la comisión de un delito. 5. Los directores, profesores, prefectos, personal administrativo podrán ser sancionados desde una suspensión temporal sin goce de sueldo hasta la inhabilitación definitiva, dependiendo de la gravedad del caso, cuando toleren o permiten la violencia o el acoso escolar y oculten a los padres o a las autoridades los casos de violencia, acoso escolar y represalias. Y finalmente, si me lo permite el presidente, la Secretaría de Educación Pública apercibirá a la escuela en que ocurran actos de violencia o acoso escolar a fin de que tome las medidas necesarias para que cesen este tipo de actos. Muchas gracias.